al comienzo del programa, en el primer bloque, hablábamos del gusano blanco y de este estudio de APRESID que indicaba la posibilidad de presencia de la plaga en los próximos cultivos de invierno. Bueno, vamos a hablar con quien sabe. Estamos hablando del ingeniero Fernando Flores, que ha tenido la deferencia de atendernos. Hola, Fer, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, querido? ¿Bien? Bueno, a ver, Bien, bien. explícame técnicamente. Yo sé que muchos productores lo pueden saber, pero está bueno bajarlo al llano. El tema de este análisis que hace la gente de APRESID, basado en la presencia de bicho torito en los cultivos de verano y que hacen de que prever la presencia de gusano blanco en el cultivo de invierno. ¿Me puedes explicar esa etapa primero de qué se trata? Bueno, sí, en realidad, digamos, es un informe que surge, digamos, de un estudio, o en realidad, digamos, de una evaluación que hemos hecho acá en la zona nuestra, en Marco Juárez, pero también, digamos, aumentado, digamos, en lo que es el área de influencia, porque tenemos muchos reportes, digamos, de técnicos, no solamente de esta zona, sino de una zona núcleo un poco más extensa. Ujú. Digamos, esta plaga tiene un ciclo biológico que acompaña prácticamente todo su desarrollo larval, el cultivo de invierno. Entonces, como hemos observado gran cantidad de adultos de esta especie, la que mencionaste, ¿no es cierto?, bicho torito, en el verano, es fundamental, digamos, hacer una buena evaluación ahora ante la siembra de cultivos de invierno, no solamente aquellos que sean destinados a cosecha como cereal, sino aquellos que se estén implantando ahora como cobertura, digamos, o como pastoreo para forraje. Ujú. Bien, ese monitoreo debe realizarse seguramente previo a la siembra del trigo, ¿no? Así es, digamos, por varios aspectos, ¿no es cierto? Uno, para prevenir, digamos, los daños que pueda causar. No solamente en la etapa de implantación, con la posible pérdida de plantas, sino porque además, si no se toma una medida de control previo a la siembra o en el momento de la siembra, posteriormente se dificulta mucho su control ya con un cultivo desarrollado en el cual la posibilidad de uso de algún producto se ve limitado, ¿no es cierto?, por la llegada al suelo, producto, digamos, del canopeo que está, digamos, presente. Ujú. Y entonces la eficacia de control no solamente disminuye por este aspecto, sino porque a medida que avanza el ciclo biológico de este insecto y que va aumentando en su tamaño, además se va enterrando más en profundidad. Claro. Entonces es más difícil la posibilidad de control. En estas etapas iniciales del desarrollo de su biología se encuentran más superficiales y entonces, por lo tanto, la factibilidad, digamos, de control es mucho mayor. Y además, en esta época, y producto de que por suerte, digamos, ha caído una lluvia en esta zona, es mucho más fácil el monitoreo porque se ve, digamos, el síntoma que deja, que son esos montículos de tierra característicos. Ujú. El monitoreo es importante, sin lugar a dudas, por lo que explicás vos, pero forma parte de la etapa de esta etapa que cada vez está tomando más importancia y lo hace cada vez más importante al profesional, al ingeniero agrónomo, en las decisiones que se toman, que tiene que ver con el tratamiento del cultivo, ¿no? Toda una etapa que sin lugar a dudas hay que realizar los estudios correspondientes para después evitar lo que decís vos, no solamente menor rendimiento, sino también mayor costo para sostener el rendimiento, ¿no? Así es, digamos, y más aún por lo que mencioné anteriormente, que si no se toman medidas a tiempo, el tomar o el querer tomar medidas de control ya de la tardía no solamente hacen que sea un gasto innecesario, sino que, digamos, no va a aportar mucho al control en sí mismo. Ujú. Y bueno, y esto es volver a agarrar la pala y hacer el monitoreo tal cual, digamos, lo describimos y llevar, digamos, primero una correcta identificación de la especie y llevar, digamos, esa cantidad que se observa a los umbrales que ya están predeterminados de tantos gusanos por metro cuadrado, en el cual, por debajo, por encima del cual, uno, digamos, debe asumir que tiene que tomar una medida de control porque si no los daños pueden ser cuantiosos. Ujú. En algunas características que estuve leyendo, básicas obviamente, como siempre te digo a vos y charlamos, habla de que en cierta densidad el gusano blanco tiene beneficios. ¿Me podés explicar esta cuestión que tiene que ver con la presencia del insecto y que puede ocasionar algún beneficio en el cultivo? Sí, digamos, como toda plaga, tiene lo que se llaman umbrales de acción.
o sea, por debajo del cual su presencia puede ser beneficiosa y por encima del cual puede ser perjudicial. En el caso de gusanos blancos en sí, digamos, cumplen un rol muy importante, digamos, en lo que es el ciclado de nutrientes en el suelo y la incorporación de determinados nutrientes a capas más profundas que las superficiales. Además, permite esas galerías que van formando, permiten la aireación del suelo y, por lo tanto, raíces que puedan ver dificultada su penetración en profundidad pueden ser ayudadas por esas galerías que van formando. Además, también permite, digamos, la penetración del agua, digamos, a nivel subsuperficial de una forma mucho más eficaz. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, que existan estas galerías a nivel de suelo es muy beneficioso. El problema radica cuando las densidades poblacionales son altas y que ese beneficio que aporta a nivel de suelo se puede tornar, digamos, perjudicial, pero no por el hecho de lo que te mencioné anteriormente, sino por el daño directo que el insecto produce al cultivo. Bien, en cuanto, y si se puede determinar por importancia, ¿el gusano blanco es el principal daño que puede recibir el trigo en cuanto a plagas? Es una de las principales. Lo importante de ahora es que seguramente es la principal en lo que es implantación de cultivos y en lo que radica en tomar una medida de control, ya sea tratamiento de semillas o un tratamiento de cobertura total, para minimizar, digamos, las pérdidas en esta etapa, que es la pérdida del stand de plantas. Cuando uno planifica una siembra de trigo, planifica, digamos, cuántas espigas va a cosechar por metro cuadrado, por dar un ejemplo. Y eso está relacionado, digamos, a cuántas semillas uno va a sembrar, y bueno, en función de eso se hacen los cálculos. Si bien después ocurren un montón de circunstancias entre medio, como puede ser la cantidad de agua en el perfil, o las lluvias que puede recibir el cultivo, o la fertilización en sí misma, bueno, lo que no se haga, digamos, en este momento con respecto a esta plaga, posteriormente, por más que uno haya tomado todos los aspectos agronómicos para potenciar el rendimiento, este puede ser disminuido producto de no haber tomado una medida de control oportuna. Bien, la última te hago, teniendo en cuenta los cultivos de verano, las presencias de plagas en nuestra zona núcleo, ¿cómo se han dado? Bueno, particularmente fue un año en el cual, producto de que el pronóstico era de sequía, digamos, de un año niña, uno esperaba, digamos, una presencia un tanto mayor, principalmente, digamos, por las plagas que se expresan en sequía, pero bueno, para la zona nuestra, digamos, no fue tan así. Ahora, cuando te ibas a zonas en las cuales la calidad del suelo disminuye y que las precipitaciones han sido menores, como puede ser la zona de Noetinger hasta Zaira, la presencia de la niebla fue muy importante y determinó cuantiosas pérdidas, y fue la principal plaga, digamos, allá por el mes de enero, cuando se produjo ese golpe de calor tan intenso durante esas 2 semanas. Uno esperaba también que, producto de la sequía, plagas como pueden ser las orugas en soja, se expresaran de una manera más intensa, pero bueno, no fue así, ni tampoco fue al final de la campaña el tema de chinches. Si bien ahora la estamos observando, digamos, producto de que se intenta refugiar en el invierno, no ha sido una plaga de consideración en esta campaña. O sea que de manera general uno esperaba que la intensidad haya sido mayor, pero bueno, características ambientales determinaron que no fuera, digamos, un problema difícil de manejar en esta campaña. No era la última, ahora te hago la última y te lo juro que es la última. Los factores que influyen en la presencia de las plagas, te escucho hablar mucho y relacionarlo con factores climáticos. ¿El factor climático es el principal elemento a tener en cuenta para la posibilidad de presencia de plagas o no? Es uno de los más importantes, pero bueno, a veces no solamente depende de lo que ocurra a nivel local, porque hay plagas que son migratorias y depende a veces de lo que ocurre en el norte del país. Si en el norte del país se da una situación ambiental en la cual favorece el desarrollo de ciertas plagas, por una cuestión de migración, nosotros las recibimos posteriormente. Ahora, si el ambiente no fue favorable en el norte del país, por ejemplo, para plagas como puede ser cogollero en maíz,
Posteriormente, digamos, la influencia que podamos tener en esta zona, y más aún, más al sur del país, tiende a ser menor. Ahora hay plagas que son de incidencia local, o sea que no son tan móviles, como pueden ser, por ejemplo, las chinches. Y entonces, el ambiente es el que determina la mayor o menor, el ambiente local. Y este año, particularmente, no fue un año favorable para chinches, por eso en las hojas de primera y prácticamente, digamos, en la mayoría de las hojas de segundas no fue un problema. Las chinches no son favorecidas por esos ambientes de tan alta temperatura y tan secos como ocurrieron en enero. Por eso, digamos, ese ambiente tan local que hubo, pero en realidad, digamos, que fue una amplia zona, hizo que no favoreciera la biología de chinches y por lo tanto, digamos, las densidades fueron relativamente bajas. Fer, abrazo enorme, muchas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Chao. Ahí estaba el ingeniero Fernando Flores de INTA Marcos Juárez charlando sobre plagas, uno de los máximos conocedores sin lugar a dudas no solo de la región, sino de nuestro país.